¿Creó Dios al diablo? ¿Existe el diablo? ¿Qué respuesta nos da la Biblia? La Biblia enseña que Jehová no creó al diablo, sino a un ángel perfecto que se convirtió en el diablo. Refiriéndose a Dios, Deuteronomio 32, 3, 5 dice: perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia. Justo y recto es Él. Por lo tanto, podemos concluir que en un principio, Satanás fue una criatura buena y justa, un hijo celestial de Dios. Por otra parte, las palabras de Jesús registradas en Juan 8, 44 señalan que el diablo no permaneció firme en la verdad, lo cual también demuestra que, en algún momento, debió de ser recto y sin tacha. Dice: perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia, justo y recto es Él. Por lo tanto, podemos concluir que en un principio Satanás fue una criatura buena y justa, un hijo celestial de Dios. Si todavía tienes dudas sobre si el diablo es un ser real, te cuento que sí. Se trata de una criatura espiritual que se corrompió y se rebeló contra Dios. De hecho, es el gobernante del mundo. Juan 14:30, Efesios 6, 11, 12. La Biblia utiliza ciertos nombres descriptivos que revelan cómo es este ser. Revisemos lo que dice en la Biblia en varios pasajes. En Job 1, 16 dice: Satanás, que significa opositor. En Apocalipsis 12:9 dice diablo, que significa calumniador. En 2 de Corintios 11:3 dice serpiente, que en la Biblia es sinónimo de engañador. No es un símbolo del mal ni tampoco la maldad que hay en todos. Hay quienes creen que el diablo es un símbolo del mal o la maldad que hay dentro de todos, hasta de Dios. Ahora bien, las Escrituras hablan de una conversación entre Dios y el diablo. Pero Dios es perfecto y puro en todo sentido. Entonces, ¿cómo podría tener un lado perverso? ¿Y qué decir del relato bíblico en el que el diablo tentó a Jesús, quien está libre de pecado? Está claro que la Biblia enseña que Satanás es un ser real y no un mero símbolo de la maldad. Hay mucha gente que cree que el diablo no es un ser real. ¿Debería extrañarnos esto? Para nada, pues las Escrituras afirman que Satanás se vale de todo engaño con tal de salirse con la suya. Y uno de sus mejores trucos ha sido lograr que la gente crea que no existe. Conceptos erróneos sobre el diablo. No es correcto decir que Lucifer es otro nombre que se le da al diablo. La palabra hebrea que en algunas versiones de la Biblia se vierte Lucifer significa resplandeciente. Esta expresión aparece en una profecía, y el contexto muestra que se refiere a la dinastía real de Babilonia, a la cual Dios humillaría por su arrogancia. En esta profecía, cuando la dinastía de reyes babilonios cae, se le llama en tono burlón el resplandeciente. Tampoco es correcto decir que el diablo trabaja para Dios. El diablo es un enemigo de Dios, no un siervo suyo. Satanás también es enemigo de los que sirven a Dios, y por eso los persigue y los acusa falsamente. ¿Es el diablo un símbolo del mal? Mucha gente piensa que el personaje al que la Biblia llama Satanás o diablo es un simple símbolo del mal. Pero si eso es cierto, ¿por qué dice la Biblia que habló con Jesús y con Dios? Analicemos este asunto más de cerca. Cuando habló con Jesús, poco después de bautizarse, Jesús fue tentado 3 veces por el diablo. Primero, Satanás trató de convencerlo de que usara para beneficio propio los poderes que Dios le había dado. Le dijo que convirtiera unas piedras en panes. Luego, lo retó a que arriesgara su vida tan solo para conseguir la admiración de la gente. Y por último, le ofreció el control sobre todos los reinos del mundo a cambio de que se inclinara y lo adorara. La respuesta de Jesús fue siempre vehemente, resistió las tentaciones y en los 3 casos citó de las Escrituras. ¿Con quién estaba hablando Jesús?
con el mal que tenía en su interior. No puede ser. La Biblia dice que Él nunca pecó, aunque pasó por las mismas pruebas que nosotros. En efecto, no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Jesús no podía estar hablando con el mal que había en su interior sencillamente porque no había mal en Él. Era perfecto y siempre fue leal a Dios, así que tenía que estar hablando con una persona real. Pero ese no es el único detalle de esta conversación que demuestra que el diablo existe. Recuerde que el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de que se inclinara y lo adorara. Eso no tendría mucho sentido si no fuera real. Además, Jesús no negó que tuviera tanto poder. Cuando terminó de hablar con Jesús, el diablo se marchó y esperó a que se presentara otro tiempo conveniente. Un simple símbolo del mal no puede hacer eso. Solo una persona de la vida real. Mateo 4:11 dice que a continuación vinieron ángeles para animar a Jesús y darle ayuda. No hay duda de que esos ángeles eran reales. Entonces, ¿qué razón habría para pensar que el diablo no lo era? Revisemos el relato de cuando habló con Dios. Vayamos ahora al relato de un siervo de Dios llamado Job. Allí se mencionan dos conversaciones que tuvieron Dios y el diablo. En ambas ocasiones, Dios habló de la lealtad de su siervo. El diablo le respondió como si conociera a Job mejor que nadie. Le dijo que Job solo le servía por interés y acusó a Dios de comprar su lealtad. Entonces Jehová permitió que el diablo le quitara a Job todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos y su salud. Al final quedó demostrado que el diablo era un mentiroso, y Dios recompensó el aguante de su siervo. ¿Estaba Jehová hablando con el mal que había en su interior? No, pues la Biblia asegura lo siguiente sobre Dios: perfecto es su camino. Y añade: santo, santo, santo es Jehová Dios, el Todopoderoso. La palabra santo significa sagrado, puro, sin mancha del pecado. Por tanto, si Jehová es santo, es imposible que tenga defectos y que exista el mal en él. Ahora bien, algunos afirman que Job no existió y que esas conversaciones fueron imaginarias. ¿Es cierto? No, tampoco. En otras partes de la Biblia, como en Santiago 5, 7, 11, se muestra que Job fue real. Allí se le pone de ejemplo para animar a los cristianos a mantenerse fieles a pesar de los problemas y para asegurarles que Jehová los recompensará por su aguante. Si Job y los ataques del diablo hubieran sido imaginarios, esos versículos no tendrían ningún impacto. Por otro lado, en Ezequiel 14, 14, 20 se menciona a 3 hombres justos. 2 de ellos son Daniel y Noé, que fueron personas de la vida real. El tercero es Job, así que es lógico pensar que él también existió. Y si él existió, entonces su agresor, el causante de todas sus desgracias, también tiene que ser real. En vista de las pruebas que da la Biblia, no hay duda de que el diablo es alguien real. Por eso es normal que nos preguntemos: ¿puede hacernos daño a mí y a mi familia? ¿Qué está haciendo el diablo? Imagine que una banda de delincuentes llegara a su ciudad. ¿Qué pasaría? Disminuiría la seguridad y se irían perdiendo los valores de la gente. Ahora imagine que el diablo y los demonios, ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron al diablo, estuvieran entre nosotros. ¿Qué pasaría? Para responder, pensemos en lo que se observa en las noticias de todo el mundo. ¿Verdad que la violencia aumenta sin parar a pesar de todos los esfuerzos que se hacen por evitarlo? ¿Se ha dado cuenta de que el entretenimiento de hoy contiene cada vez más espiritismo a pesar de la preocupación de muchos padres? ¿Ha visto el estado crítico en el que se encuentra el medio ambiente a pesar de que se está haciendo hasta lo imposible para protegerlo? ¿No le parece como si hubiera una fuerza que estuviera llevando a la humanidad directo al desastre? Pues bien, la Biblia revela que hay alguien detrás de todos esos problemas y nos dice quién es. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás,
que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Tras analizar todas las pruebas, muchos han llegado a la conclusión de que quien está controlando el mundo es el diablo, un ser muy peligroso. Es normal que queramos protegernos de alguien así, pero ¿cómo podemos hacerlo? El siguiente artículo nos dará la respuesta.